Bienvenidos al seminario de Jean Robert. Este seminario es coordinado por la doctora Silvia Marcos y Alicia Dorantes. Mi nombre es Jesús Héctor Betancourt. En nombre del Laboratorio Artístico Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida. Seré anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Los que estamos aquí reunidos tenemos interés en ahondar en la obra y pensamiento de nuestro amigo Jean Robert, urbanista, filósofo, caminante, pensador, tertuliante, compañero. El seminario consta de 2 partes. En esta 8ª sesión del seminario, celebrada el 20 de septiembre de 2021, leeremos el texto de Jean Robert titulado Esperando el retorno de los saberes de subsistencia. La lectura será acompañada por Bosque Iglesias para comentar este texto. No es participativo en esta primera parte, pero pueden anotar comentarios y reflexiones en el chat grupal. Tras la exposición, la doctora Silvia Marcos hará un cierre de sesión del seminario para dar comienzo a la tertulia, que es una sesión más conversacional. Gracias a todos por estar presentes. Doctora Silvia Marcos. Buenas tardes, me da mucho gusto verlos y que estemos de nuevo aquí listos para dialogar. Rosa Margarita está aquí sonriendo mucho porque apenas nos vimos hace 2 días. Y bueno, ahora nos toca comentar un texto que Bosque eligió muy particularmente porque además dijo, quiero la versión, no la que salió en Conspiración, no otra versión. Y entonces yo creo que tú, Bosque, ya tienes una idea muy clara de lo que quieres remarcar de este texto. Pues yo brevemente les digo, es de nuevo esta revisión de axiomas, este cuestionamiento de lo que quiere decir la subsistencia, cómo está a la base de la sobrevivencia del planeta, yo diría. Yo lo interpreto así. Y Jan desglosa en este texto, lo vamos a ver porque lo vamos a ir leyendo, pues realmente revisa la terminología con la que se habla de la subsistencia y cómo esta está íntimamente vinculada con las tradiciones orales, con lo concreto. Y entonces incluso tiene una cita al comandante Tacho de los zapatistas, cosa que a Jan siempre le gustó encarnar sus discursos epistémicos, filosóficos, en lo concreto, en lo encarnado. Era un pensador de la encarnación, Jean Robert. Entonces es muy interesante cómo en la propuesta zapatista encontró tantas respuestas o tantas, más que respuestas, propuestas y vivencias que comprueban que sí se puede y que sí hay otro mundo posible. Entonces, ya con esto pues vamos a seguir a escuchar lo que Bosque ya tiene prepensado, porque desde hace rato está con ese texto en la mente. Ok, antes que comience Bosque voy a dar una breve, pues, sobre sus actividades, su hoja de vida. Bueno, Bosque Iglesias Guzmán, con vocación multidisciplinaria y temerosa cautela de la especialización embrutecedora, Bosque Iglesias Guzmán ha colaborado y aprendido en diferentes equipos y contextos institucionales, organismos internacionales, instituciones de educación superior, organizaciones humanitarias y como promotor y responsable de proyectos desde la sociedad civil, apostando siempre por la sinergia entre cuidado del medio ambiente y vida digna y por la promoción y defensa de los derechos de las comunidades. Participó en la construcción de una propuesta metodológica para la adaptación de la agricultura al cambio climático en Mesoamérica desde el Instituto Interamericano de Cooperación por la Agricultura, donde también colaboró con proyectos de producción agroalimentaria sostenible y gestión territorial sostenible para el desarrollo rural. Como asistente de incidencia en el programa de medio ambiente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
acompañó ejercicios de documentación de violaciones a los derechos de las comunidades y estrategias de promoción de sus derechos territoriales, reconocidas por distintas relatorías del Alto Comisionado de los Derechos, o la Alta Comisionada más bien de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de los sismos del 2017, retornó a Morelos, donde ha acompañado procesos organizativos para la incidencia en lo local e impulsado ejercicios comunitarios para la promoción, diagnóstico y recuperación de derechos y el fortalecimiento de capacidades para la gestión riesgosa y la resiliencia comunitaria. Bosque es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestrante de educación en el Centro de Estudios Universitarios Morelos de Jojutla. Ha impartido clases de ciencias de la tierra, promoción ambiental, educación ambiental, ética profesional, educación comparada y desarrollo de proyectos a nivel preuniversitario y universitario en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y en el Centro de Estudios Universitarios Morelos. Más allá de la reseña profesional, Bosque es un entusiasta de la conversación y el aprendizaje en comensalidad. Toca la jarana en las manifestaciones y participa desde hace 5 años en el mutuo acompañamiento espiritual y teológico para sobrellevar las vicisitudes de los tiempos y entretejerse con instituciones y narrativas libertadoras para seguir caminando en mutualidad. También bienvenido Bosque. Y bueno, Bosque era uno de nuestros niños hace 18 años que colaboró con el Casino de la Selva. Así que pues es un honor tener. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Silvia, Jesús, a todas por hacer posible este espacio. Pues sí, Silvia ya me acusó que yo me empeciné en que quería la versión del primer número de Conspiracio, porque tiene un epiloguito al final que no lo voy a adelantar porque lo vamos a leer, pero donde está la voz clarísima de Jan, y ese último rengloncito no está en otras versiones que había visto en la red, en algunas publicaciones electrónicas, y creo que valía mucho la pena en este espacio de lectoras y lectores de Jan rescatar esa voz tan en primera persona de Jan, ¿no? Porque sí, tengo que confesar que esta lectura de Conspiración número 1, esta revista que tengo aquí me la encontré en una feria de libro en el Zócalo, deambulando en mi etapa de estudiante, deambulando por la nada, de pronto la encontré y la vi y leí nombres conocidos. Dije, bueno, pues vamos a comprarla. Y este tomo y este texto de Jan fue la primera vez que realmente leí y entendí de todo eso de lo que nos hablaban Jan y Javier Sicilia, y nos decían que hablaba Iván Illich y demás, que a mí siempre me había parecido muy críptico e inalcanzable, pero con este texto por primera vez dije, sí me interpela, sí lo entiendo, claro que sí, jalo, me inscribo en esta escuela de pensamiento, ¿no? Entonces por eso este capricho. Preparé un mini preámbulo, espero no divagar mucho, porque sí lo puse en blanco y negro. Entonces, primero, el contexto. Hace 12 años, en septiembre de 2009, salía a la luz este tomo, el primer número de la revista Conspiracio, ¿no? Una aventura editorial y de pensamiento radical, y pongo un paréntesis, claramente en su acepción de raíces, pegado a la tierra, nutrido por lo que subyace en el suelo, y crítico a la modernidad, animada por Javier Sicilia y gran parte de quienes entre 1994 y 2007 hicieron la revista Ixtus o Ixis, no sé si está en latino o en griego, pues, pero Ixtus. El hilo articulador de este primer número de la Conspiración naciente era, preparémonos para la provocación, los motivos de la esperanza. Entonces esa era la primera provocación que bueno, los motivos para la esperanza. Concluía en México la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, y el panorama en términos de militarización y estrategia de guerra para atender los desafíos de seguridad era sangriento, desolador, sigue siendo. La crisis financiera global de 2008 y sus efectos en las vidas cotidianas abonaban también al desasosiego, al desánimo. La provocación de buscarle motivos a la esperanza en un contexto así adquiere nuevos matices de una insubordinación temática, de pensamiento contraintuitivo
y, ¿por qué no?, incluso de rebeldía epistémica. Hasta aquí las porras a la revista, espero. Jean Robert, siempre goloso de los enigmas, en respuesta al enigma de dónde puede motivarse la esperanza dados los tiempos aciagos, pues el querido Jean preparó este texto que hoy vamos a saborear. Y yo encuentro en este texto, aquí ya no tengo tan desarrolladas mis ideas, pero yo encuentro en este texto que hay como 3 apartados clave. Primero, es la primera vez que se lo leía ya, pero creo, he rastreado en sus escritos, creo que es de las primeras veces que habla de la crisis como una oportunidad, y pongo entre paréntesis, para la rebeldía. Siento que Jan se adelantaba una década a las pedagogías del virus que con esta pandemia Boaventura de Sousa Santos empezó a proponer. Y me hace retomar otro texto de Jean Robert en el Coloquio Internacional in Memoriam de Andrés Aubry, en el CIDESI, que creo que es un texto del que ya había hablado Gustavo Esteva la sesión pasada, ese texto que se llamó La acción antisistémica en tiempos de crisis. Leo rápidamente lo que decía Jean. Me han dicho que los chinos expresan la idea de crisis mediante la yuxtaposición de 2 caracteres. El carácter que significa peligro o calamidad y el carácter que quiere decir oportunidad. Por su parte, el poeta Hölderlin decía, en el peligro yace la salvación. Es decir, en la percepción del peligro está la salvación. Tradicionalmente, la percepción de peligro era un llamado al valor, al coraje de enfrentar la realidad. La salvación de la que habla el poeta está en ese tocar fondo con el suelo de la realidad. Un ejemplo personal, anteayer, el SUB me convenció de que frente a cada teoría hay que buscar cómo tocar suelo, cómo pisar suelo. Él evocaba la teoría del cambio climático global, con la que se parapetan ahora las autoridades, otrora negacionistas, y preguntaba cuál es el suelo que esa teoría oculta. Pero entonces yo creo que en este párrafo y en este primer apartado sobre la crisis ya nos plantea que es un momento de oportunidad y que puede entonces nacer esperanza en medio de la calamidad, ¿no? Y nos podemos ir por la escuela de pensamiento, que entonces que la crisis es una calamidad y con el manejo mediático va a haber ganancia de pescadores, y quienes estemos temblorosos vamos a acatar la profundización de las relaciones desiguales que provocan la crisis, o está la oportunidad para el pensamiento radical, para el que toca el suelo, ¿no? que nos tapaban, que nos negaban los castillos de cristal de ese consenso del fin de la historia, y entonces echamos raíz en otros saberes que emergen frente a las crisis como alternativas civilizatorias. De nuevo, 10 años después, Boaventura de Sousa creo que retoma mucho esta idea con las ruinas semillas, ¿no? Esos saberes de subsistencia que han estado ocultados y combatidos desde el discurso triunfante de la modernidad, pero que frente a la crisis civilizatoria actual son semillas civilizatorias que nos pueden dar futuro, ¿no? Como especie humana. Entonces, es el primer momento, la crisis como oportunidad, insisto, entre paréntesis, para la rebeldía. Y luego viene ya el planteamiento curioso en Jan, que nos plantea una dicotomía, ¿no? Porque él siempre tendía a complejizar más y a ver más allá del conflicto, pero aquí sí nos plantea una dicotomía y un enfrentamiento claro entre la racionalidad frenética y suicida de la economía y su discursividad cientificista. Preparémonos para un apartado de esos en los que ya en el pedagogo sarcástico nos va a dar risa desnudando las no palabras y el no lenguaje del habla cientificista moderna de pues estos merolicos, los economistas, y está entonces esta racionalidad frenética y suicida contra la sensatez de las subsistencias y los saberes locales, ¿no? Que empieza a bocetear cómo estos saberes locales, estas subsistencias, esto diría perfectamente Silvia, claramente Silvia, este conocimiento encarnado, esta práctica del lugar, pues son una alternativa sensata frente a la crisis que la racionalidad económica provocó. Entonces, ese es el segundo apartado, y entonces después ya vendría el tercero, que es ese epílogo, ¿no? Retomando una propuesta de Foucault, el retorno de saberes, ¿no? El regreso de lo que ya habíamos descartado. Esta cultura del descarte, esta modernidad del descarte, ha echado por la borda un montón de semillas que pueden retornar. Y entonces
esta posibilidad de contener, de limitar, de darle una escala a este frenesí económico que quiere crecer como un tumor, contenerlo desde la sensatez de la subsistencia. Y ahí Jan a mí me hablaba muy claramente de por dónde quería guiar mi práctica profesional, ¿no? No caer ante el canto de las sirenas cientificistas y su racionalidad y su lógica de resolver problemas creando muchos más problemas, ¿no? Y buscar cómo, pues, pese a lo contradictorio, yo ya como egresado de universidad y ya con mi cabecita muy alineada con la ciencia, bueno, buscar cómo siempre encontrar el suelo que la teoría oculta y buscar la sensatez, ¿no?, de los saberes de subsistencia. Entonces, aquí dejo como el preámbulo, tal vez sobre la marcha pida hacer alguna notita, ¿no? Pero sí, la voz de Jan va a estar ahí. Y para mí este es un texto muy clarito, me resultó muy clarito y me resultó muy político, de por dónde hay que ir. Excelente, Bosque. Pues vamos a hacer, como la vez pasada, un engarce, que la gente vaya, nosotros los participantes vayamos leyendo párrafo por párrafo y que cada quien vaya relevando un párrafo siguiente. ¿Les parece bien? Entonces, comienzo. Esperando el retorno de los saberes de subsistencia, de Jean Robert. Publicado en la revista Conspiratio, Los motivos de la esperanza, número 1, en el 2009. En Némesis Médica, libro publicado en 1976, Iván Illich escribió: los agudos problemas de personal, dinero, acción y control que acosan a los hospitales en todas partes pueden interpretarse como síntomas de una nueva crisis en el concepto de la enfermedad. Esta es una crisis verdadera porque admite dos soluciones opuestas. La primera consiste en aumentar la medicalización patógena de la asistencia a la salud, expandiendo más aún el control clínico de la profesión médica sobre la población deambulatoria. La segunda es una desmedicalización crítica, científicamente justa, del concepto de enfermedad. Puedo seguir yo si gustan. Dice: algo del análisis de la crisis de la medicina hospitalaria de finales de los años 70 puede aplicarse al examen de la crisis de la economía. De esta última, también puede decirse que es una crisis verdadera porque, primero, admite dos actitudes políticas opuestas y, segundo, vuelve anticuadas la mayoría de las ideas corrientes sobre lo que verdaderamente es la economía. Las dos políticas opuestas frente a la crisis de la economía son, por un lado, un incremento patógeno de la dependencia de la gente hacia los mercados y, por otro, una renuncia selectiva, progresiva, crítica y científica a ciertas mercancías y a algunos servicios. La crisis de la medicina hospitalaria de hace 30 años desembocó en la transformación de la medicina en un sistema biomédico tentacular y en el aumento concomitante de la medicalización patógena de la sociedad y de los costos médicos. Mi esperanza se funda en mi convicción de que la crisis actual de la economía es una invitación a la segunda opinión política. Pero el autor de Némesis Médica insistía también en que la epistemología médica es mucho más importante para la solución sana de esta crisis que la biología y la tecnología médica. En analogía, pienso que la epistemología y la historia de la economía son hoy mucho más importantes que toda la micro y la macroeconomía. La crisis es un momento en el que debemos plantear preguntas radicales sobre las certidumbres poco cuestionadas que,
sirven de axiomas a los teoremas sociales que servían de guías a las prácticas durante el periodo que se acaba ante nuestros ojos. Tener miedo al miedo. ¿Sigo? Sí. De dos cosas, una, la crisis o una incitación al miedo, al pánico que el capitalismo requiere para efectuar los reajustes estructurales sin los cuales no logrará sobrevivir, o es una oportunidad de tocar fondo, es decir, de cuestionar a fondo ideas recibidas demasiado tiempo como verdades intocables. Quiero primero reflexionar sobre la segunda opción que, contrariamente a la primera, es verdaderamente política. Tocar fondo quiere decir tocar dolorosa y a veces vergonzosamente la percepción de lo concreto, no solamente de lo duro, que se vuelve ganarse la vida, sino también del suelo, de los otros elementos y de la posibilidad siempre abierta de la convivencialidad. Significa limpiar la mirada de espejismos y quizá de un exceso de abstracciones, pero también recordar que en épocas no muy lejanas y en muchísimos lugares del campo mexicano, la gente extraía directamente de la tierra, de las aguas y del aire la mayor parte de lo necesario para su subsistencia, no solitariamente, sino solidariamente. Acabo de escribir una palabra muy desprestigiada por los economistas: subsistencia. En una primera aproximación, llevar una vida de subsistencia es cultivar lo que uno come y comer lo que uno cultiva. Donde hay tierra, agua y sol, y pienso yo, buena convivencia, casi siempre puede hacerse una vida de subsistencia en plena tierra o en macetas. No requiere títulos de primaria ni de licenciatura y aún menos de doctorado, pero exige conocimientos apropiados al lugar, adecuados a su clima y en armonía con la cultura particular de ese suelo, esa agua y ese sol. Llamémosle saberes de subsistencia. Pero no suele decirse del que cultiva lo que come y come lo que cultiva. El pobre apenas logra llevar una vida de subsistencia. Los más empecinados promotores de este desprecio son los economistas. Pero, ¿acaso los economistas entienden lo que desprecian? ¿Existe para ellos un fondo de la economía que pueda tocarse, una base concreta que la relacione con actividades que permitan comer, vestir y abrigarse? La respuesta de los economistas es: la economía es un juego que debería permitir a todos ganar el dinero necesario para obtener la canasta básica, a pocos llevar una vida de lujos y a poquísimos ostentar una riqueza que ninguna sociedad del pasado pudo siquiera haber soñado. No tienen dificultad en reconocer que eso es injusto, pero arguyen que hay que distinguir cuidadosamente la cuestión de la justicia de la de eficacia de la economía. Es esta última cuestión que a los economistas les interesa. Ven la economía como una lotería, pero dicen, seamos realistas. Hay un nivel de injusticia óptimo en el sentido de que, de haber menos injusticia, la situación de los ciudadanos más pobres sería peor de lo que es bajo el supuesto óptimo de la injusticia. Esto dicen los economistas. Pero vayamos por pasos. Hay dos argumentos en los que acabo de escribir, dos argumentos que es importante diferenciar. El primero dice, de acuerdo, el sistema económico es injusto,
pero un poco de injusticia sirve para incrementar la producción de tal manera que algo de la extrema riqueza de los más ricos se filtrará hacia los pobres, lo cual queda por ver. El segundo argumento es más importante, pero menos evidente. En la sociedad económica moderna, uno generalmente produce una cosa para obtener otra. Quiero una canasta llena para mi familia al final de la quincena, pero para obtenerla, lleno papeles en una oficina o trabajo en una fábrica de armas o de cigarros. En palabras precisas, solo obtengo la canasta de mi familia mediante un rodeo. Aún más que la injusticia, el rodeo de producción, entre comillas, caracteriza a la economía moderna. Jean-Pierre Dupuy escribe al respecto. Se abren comillas. Algunos trabajan, por ejemplo, en la producción de instrumentos de muerte con el fin de obtener un valor, su salud, que habría podido producir de manera autónoma, llevando una vida más sana e higiénica. El rodeo de producción. Dar pasos atrás para brincar mejor o sembrar parte de los granos en vez de comerlos es inherente a la inteligencia humana, pero todo indica que la finalidad de la sociedad industrial ya no es la producción en sí, sino la producción de rodeos de producción, es decir, la producción de trabajo, o mejor dicho, de necesidad de trabajo. Si es así, añade Dupuy, la sociedad se volvió estúpida a fuerza de inteligencia. Antes del otoño pasado, tanto la injusticia inherente a la economía como el alargamiento de los rodeos de producción se justificaban con el argumento de que, al crecer el montón de dinero, de bienes y empleos, habría finalmente para todos. Continúa, Hernando. En este artículo quiero exponer dos cosas distintas. La primera concierne a los justificados temores respecto al crecimiento de las injusticias que acompañarán inevitablemente eventuales ajustes estructurales del sistema económico. Es posible que, en cuestión de meses o de años, los pilotos de la máquina económica logren sacarla de la zona de turbulencias en las que se encuentra. Pero, de ser así, en nombre de la seguridad, se habrán aumentado los niveles de control, de persecución de las autonomías y de represión de las disidencias, reduciendo aún más los márgenes de libertad de los ciudadanos como usted o yo. Pero hay otra realidad más profunda, para cuya denuncia apenas comienzan a existir palabras. Esta realidad es una guerra que en América se desató con la conquista, la guerra contra la subsistencia de los pueblos. Como lo decía Michel Foucault, se asemeja a un combate entre un vulgar jarro de hierro y una magnífica cerámica. Es la guerra entre la economía y la subsistencia. Para analizar esta guerra hay que ir más allá del calificativo capitalista, entre comillas, y criticar lo que califica. 2 puntos, la economía misma, es decir, toda asignación de recursos limitados a fines ilimitados. Toda creación de valor bajo la presión de la escasez. En el momento en el que se define la economía en términos de valores y de escasez, es irremediablemente capitalista. Y querer redimirla mediante la intervención del Estado no cambia su naturaleza. No es posible proclamar en tono perentorio
que la economía debe volver a poner al servicio del hombre, haciendo valer que, ya que emergió de nuestras acciones, podemos corregir sus fallas como las de una herramienta. Tampoco podemos afirmar, como lo hace cierta política contestataria, que la economía es una máquina manipulada en la sombra por unos seres malvados y que deshaciéndonos de ellos haremos que otra vez se ponga a nuestra disposición. Reumatizar la economía me parece tan utópico como volver al automóvil amigable con los peatones. Lo que no puede cambiarse de fondo debe comprenderse con énfasis. Un tema que quiero esbozar a la hora de hacer unos comentarios más sobre la guerra contra la subsistencia. Pero antes abordemos la cuestión de las injusticias inherentes a la economía y a su crecimiento en la óptica de los historiadores de la economía. Bosque, ¿qué? ¿Hasta aquí está bien o seguimos? Podemos seguir y igual nada más. Sí, no, sigamos. Bien. Montañas de riqueza al lado de abismo de miseria. Ahora, hasta el más ciego de los economistas empieza a ver que la economía es una máquina para producir niveles increíbles de riqueza al lado de cimas de miseria. Esta última frase requiere algunas justificaciones. Primero, empezando otra vez por el final, hay que decir que la miseria no es la pobreza. Históricamente es su opuesto. O, mejor dicho, la miseria moderna difiere mucho de la pobreza tradicional. Por un lado, es el resultado de la negación, de la persecución de la pobreza y de su cultura de la mutualidad. Por otro lado, la economía formal, la que se enseña en la universidad y que sirve cada vez más a la salsa matemática, es una ceguera selectiva adquirida. El economista que se atreve a quitarse los anteojeras exigida por su oficio dejaría ipso facto de ser economista, como le ocurrió a mi amigo Jean-Pierre Dupuis, que a fuerza de investigar el fundamento epistémico de su ciencia, la economía matemática, descubrió que sus fórmulas crean situaciones que se parecen más a la violencia sacrificial que a la toma en cuenta de todos los concernimientos. Dejó de ser economista y se hizo filósofo. ¿Sigo? Me imagino que en años venideros los historiadores de la economía se sorprenderán de que los economistas, antes del develamiento de 2018, no veían lo que los fundadores de la tradición liberal, los primeros economistas, entre comillas, en el sentido moderno, veían con toda claridad. Es que estos pioneros de la economía moderna del siglo XVIII no se consideraban economistas profesionales en el sentido de hoy, sino pensadores generales que eran también filósofos como Burke, conocedores de los sentimientos humanos como Smith, Townsend, o empresarios capaces de sacar provecho hasta de las cárceles, como Bentham. La frase que da prurito a los delicados economistas cuando la pronunció frente a ellos no habría chocado ni a Burke, ni a Townsend, ni a Bentham. Quizás Adam Smith, amigo de moralistas y teólogos de la gran tradición escocesa. He aquí la frase: la economía moderna es una máquina de producir simultáneamente montones de riqueza inimaginables por nuestros ancestros y abismo de miseria que tampoco conocieron. Lo podemos, sin embargo, reformular de varias maneras. Por ejemplo, la miseria acompaña a la riqueza como la sombra a la luz.
La economía promete a los hombres llevarlos hacia la abundancia al tiempo que fomenta las formas de escasez que serán la base de nuevas formas de miseria. Entre más riqueza ostenta una sociedad, menos sus miembros serán capaces de las relaciones de mutualidad que eran naturales entre los pobres históricos y eran la base de sus redes de subsistencia. O, en palabras de John McFarland, en sus meditaciones sobre la pobreza en la nación más rica del siglo XVIII, no es en las naciones estériles y bárbaras donde hay más miseria, sino en las más prósperas y civilizadas. Creo que empieza a entenderse. Una nación rica debe suprimir sus propias relaciones de subsistencia para que zumben los motores de su economía. Contrariamente al agua que impregna todo el café de la percoladora, la abundancia de los ricos no penetra la sociedad hasta llegar hasta los pobres, como lo creía Adam Smith. Bentham, el primer empresario que logró realizar ganancias en la administración de una casa de pobres organizada como una prisión modelo, nunca dio crédito a la ingenua teoría smithiana de la percolación de las riquezas con la que se habían vuelto a persignar muchos economistas modernos. Con un franco cinismo que restaría votos a cualquier político contemporáneo, Jeremy Bentham pudo afirmar que la tarea del gobierno no consiste en aliviar la miseria, sino en incrementar las necesidades de los pobres. Para volver la sanación del hambre más eficiente, urgió a los ricos extraviados en la benevolencia a reconocer que en el estado de prosperidad más elevado, la gran masa de los ciudadanos tendrá probablemente pocos recursos fuera del trabajo diario y estará siempre al borde de la indigencia. El filósofo Edmund Burke, autor de una teoría de lo sublime, abunda en este sentido, pues solo la amenaza de la miseria y del hambre permite a los hombres que su condición destina a los trabajos serviles aguerrirse a los peligros de la guerra y a la intemperie de los mares. Cita: fuera de los apuros de la pobreza, ¿qué podría obligar a las clases inferiores del pueblo a enfrentar todos los horrores que les esperan en los océanos impetuosos y en los campos de batalla? Cierro cita. Por si acaso no se entendiese aún, el filósofo de lo sublime recalca que todas las veleidades de socorrer a los pobres provienen de principios absurdos que profesan cumplir lo que, por la misma constitución del mundo, es impracticable. Cita: cuando afectamos tener piedad por esa gente que debe trabajar, si no el mundo no podría subsistir, estamos jugando con la condición humana. Cierre de cita. Por tanto, explica, la verdadera dificultad no es socorrer a los hambrientos, sino limitar la impetuosidad de la benevolencia de los ricos. La voz del reverendo Joseph Townsend está en consonancia con la de estas autoridades filosófico-económicas. Cita: el hambre domará a los animales más feroces, enseñará la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción a los más perversos. En general, solo el hambre puede espoliar y aguijar a los pobres para hacerlos trabajar. Cierre de cita. La Iglesia pidió sucesivamente perdón a los judíos por haberlos perseguido, a Giordano Bruno por haberlo quemado vivo, a Galileo por haberlo condenado al arresto domiciliario, pero la economía nunca pidió perdón a los pobres. Hoy aprendió simplemente a disfrazar su cinismo estructural tras una máscara de evergetismo, entendido en su sentido literal de comisión del bien, añadiendo, ostentosa y desde las cumbres del poder.
El develamiento de lo que los fundadores de la economía veían con claridad y que sus seguidores hicieron profesión de ignorar. Lo que llamamos la crisis es un momento en que la lotería económica tiene menos premios de consolación para los más pobres y en que la ventaja de los jugadores medianos se reduce cada vez más, mientras que la suerte de los astutos de ayer se juega nuevamente en la bolsa y produce, por un lado, nuevos pobres y, por otro, un nuevo tipo de riqueza que ya no se evalúa en cantidades aritméticamente identificables, sino en números que para el hombre común suenan inimaginables. Sillones. En México, país otrora orgullosamente pobre, alimentamos al segundo o tercer sillonario del mundo, una hazaña digna de figurar en el Guinness. No he encontrado estadísticas confiables sobre la disparidad de los ingresos en México, pero he aquí un dato estadounidense. El grupo de los 300,000 estadounidenses más ricos ganan en conjunto tanto como 150 millones de sus conciudadanos más pobres. A escala del mundo, se dice que los 500 individuos más ricos del mundo ganan tanto como los 416 millones más pobres. Mientras tanto, los gastos militares globales, según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Stockholm, CIPRI, entre paréntesis, representaron 1.339 millones de dólares en 2007. Para clausurar esta danza de los números locos, citemos un dato muy publicitado del Banco Mundial, según el cual los pobres representarían actualmente 56% de la población del mundo. 1.200 millones viven con menos de $1 al día y 2.800 millones con solo $1 o menos. Otra vez, la objetividad fría de los números oculta una realidad más inquietante. Por cierto, la disparidad entre los ingresos no deja de crecer en todo el mundo, pero lo que no dicen ni el Banco Mundial, ni la ONU, ni los economistas, porque no parecen tener conceptos para expresarlo, es que hace medio siglo la mayoría de los hombres aún disponían de saberes y de medios de subsistencia que les permitía vivir dignamente en la pobreza, mientras que hoy dependen cada vez más de un mercado que los arroja a la miseria. ¿Por qué? ¿Cómo? Quizás un dato como este pueda ponernos en el camino de una explicación. Según uno de los documentos presentado a la Conferencia de los Jefes de Estados de Johannesburgo en 2002, el conjunto de los países industriales del norte otorgó el año anterior a sus agricultores una subvención de 350,000 millones de dólares, o sea, 1,000 millones diarios, para permitirles exportar sus productos agropecuarios a los países pobres, volviéndolos dependientes de alimentos cuyos precios se jugaban en la bolsa. Este dumping, legalizado por los economistas políticos, sancionado por everguetas bienhechores, profesionales y las instituciones que los emplean, ha contribuido a destruir la base de subsistencia de los pobres y lo sigue haciendo más que nunca. ¿Qué oímos ahora? Que los precios de los granos y de otros alimentos básicos en los grandes mercados suben después de haber estado a la baja después de casi 30 años. Incrédulos, escuchamos a algunos dirigentes políticos del sur anunciar que, para que sus pueblos sigan comiendo, bajarán o suprimirán los aranceles sobre los alimentos importados. ¿No hemos de reconocer aquí una vieja estrategia de los monopolios capitalistas? Cuando la guerra de los precios ha eliminado a los competidores, ¿para qué bajos los precios de lo que la gente deberá comprar? De todos modos, si quiere sobrevivir en un mundo en el que los productores autónomos son tratados como discapacitados. Otro dato, hoy en Estados Unidos, prototipo de los países con agricultura subvencionada, la mayoría de los pobres no dedica más del 16% de sus ingresos a alimentación. Mientras que en los países del sur, muchos hogares pobres gastan la mitad de sus ingresos para comer y algunos hasta el 75%. Todo sucede como si el capitalismo estuviera preparando un gran paupericidio. Pero esta siniestra perspectiva solo podrá volverse realidad en la medida en que cedamos al miedo. Mis amigos y yo esperamos que la crisis sea un estímulo para reflexionar sobre las verdaderas opciones políticas. Entendamos en que para la crisis se transforme en la crisis
que podrá permitir al sistema económico proceder a los ajustes estructurales, sin los cuales no sobrevivirá, tiene que ser lo contrario a una opción política. Tiene que desembocar en un pánico, si me perdona el pleonasmo, general. Solo este pánico podría transformar la crisis en crisis, y solo una gran crisis puede hacernos tragar las nuevas inequidades, disparidades e injusticias, las nuevas dependencias y los nuevos despojos que los mecánicos de la máquina económica mundial juzgan necesarios para poder ponerla sobre sus rieles. El capitalismo es dos cosas. Primero, uno, es máquina económica en sí. Segundo, la creencia de que no hay manera de sobrevivir fuera de ella. Aquí una pausa súper breve. O sea, esa creencia de que no hay vida posible fuera de esta máquina que se está descarrilando tiene mucho que ver con el olvido de esos saberes de subsistencia, ¿no? Y ya nos está diciendo, hace medio siglo la gran mayoría de la humanidad tenía acceso a medios de producción como para subsistir de forma autónoma. No nos habíamos planteado esa dependencia, ¿no? Un agricultor en Costa Rica nunca se había imaginado que no iba a poder sembrar su arroz porque el gobierno se lo iba a prohibir porque era más barato traer arroz de Tailandia vía Uruguay o alguna de estos disparates, ¿no? Entonces, ante el olvido de estos saberes de subsistencia, nace el riesgo de que la maquinaria ya nos haya comido hasta el imaginario. Nada más ese apunte. Por lo tanto, no se trata aquí de demostrar la falsedad de los teoremas económicos ni de las teorías de, digamos, los premios Nobel de Economía que año tras año se nos invita a festejar. Estos teoremas y teorías funcionan mientras se mantienen políticamente las condiciones de escasez, sin las cuales no hay formación de valores económicos. El problema político de la economía debe abordar la pregunta de fondo. ¿Qué lugar estamos dispuestos a darle en nuestras relaciones comunitarias y sociales regido por las leyes de la escasez? ¿Debemos seguir permitiendo que contamine todas las relaciones por su lógica utilitarista o debemos contenerla dentro de los límites que le impidan destruir el conjunto de la sociedad, transformándola en disociedad o sociedad disociada, según la expresión de Jacques Generot? El otro lado de la luna. ¿Le podrías bajar? Esto plantea la cuestión del exterior de la economía en su sentido moderno, puesto que si algo ha de contenerla, es necesariamente exterior. El dilema que estoy evocando aquí es superficialmente análogo a lo que fue la otra cara de la luna para los astrónomos de antes de los viajes espaciales. Todos sabían que existía, pero nadie la había visto. La analogía es superficial, porque la otra cara de la economía todos la han visto, pero casi todos sin reconocerla. Escuchen a los comensales que madrugan en los bares en los que ha bebido toda la noche. Ándele, compadre, no me desprecie esta última copita. Parecen moverse en un mundo paralelo en el que cada intercambio hay que dar más de lo que se recibe hasta aplastar al otro bajo despliegues agnósticos de generosidad. En su ensayo sobre el don, Marcel Mauss da este ejemplo como ilustración de una característica general de los intercambios en la abundante mayoría de las sociedades preindustriales y premodernas. Había siempre que devolver más de lo que se había recibido. Frente a este dato antropológico elemental, la economía moderna, llámese neoliberalismo o más generalmente utilitarismo, es la anomalía antropológica que diariamente invierte las prácticas tradicionales. Lejos de ser la norma de la que se desviarían las sociedades del pasado, es la desviación erigida en norma por la arrogancia de la mentalidad moderna. Es la locura antropológica vestida de razón económica. Continúa Elías para terminar. Sí.
Ahora que la economía, al arrojar a la miseria hasta personas otrora prósperas, es más que nunca causa de sufrimiento, la actuación política de los economistas se parecerá cada vez más a la de los médicos. Al respecto, otra intuición de Iván Illich nos puede encaminar hacia lo que se puede y no debe hacerse. Como si fueran doctores, los economistas pretenden interpretar el malestar de los nuevos pobres con un conjunto de reglas abstractas que sus clientes pacientes no pueden ni deben comprender. Los instruyen sobre entidades desencarnadas representadas por curvas y palabras de plástico. Con ello, los economistas intentan franquear un nuevo umbral de la colonización del lenguaje y las personas, afectadas por males que ellos contribuyeron a crear. Quedan aún más privadas de palabras significativas para expresar su angustia frente a expectativas que se cierran. ¿Puedes continuar, Margara? Creo que ya no está. Yo puedo seguir. Muy bien. Yo puedo seguir. Contra la mistificación lingüística. El lingüista Uwe Porksen, quien estudió las palabras de plástico con las que se hacen muchos discursos económicos y políticos, me regaló un aparato que combina al azar palabras clave de los discursos contemporáneos para formar frases que se parecen a sentenciosas declaraciones de doctores científicos. Enseguida, mezclé algunas frases aleatorias producidas por mi aparato con frases pronunciadas por economistas reales. Invito a los lectores a distinguir qué frases son producto de mi aparato y cuáles son de cabezas científicas. Cito: las preferencias organizacionales que guían los mecanismos de cobertura democrática de la deuda externa deben de ser más constructivas. Otra: una justicia competitiva, amigable con todos los actores de la economía, exige un debate sobre sus futuros bursátiles. Una más: habría sido mejor si los afectados por la crisis bursátil hubieran reestructurado sus documentos crediticios antes y no después de su vencimiento. Sigue: con su ideología de crecimiento cero, los ecologistas, objetores de conciencia al desarrollo, han caído en una utopía fundamentalista que perjudica la reestructuración de los portafolios bursátiles perdedores. Las reformas estructurales para evitar el estancamiento en la recesión deben permitir el ingreso de más capitales extranjeros y revisar el esquema de derechos patrimoniales de los ejidos para que puedan enajenar, vender o dar en garantía para créditos. Sigo. Discreto encanto de los saberes económicos. Para cualquier ciudadano desprovisto incluso de inmunidad a las noticias, estas frases evocan la melodía, si no las palabras exactas, de las letanías del capitalismo cotidiano televisivo. Pero la crítica de la mistificación profesional y programada del lenguaje debe de ir más allá de la crítica al capitalismo, subyacente a la expropiación legalizada de la plusvalía del trabajo, a la lucha de clases y a la acumulación del capital. Hay una guerra epistémica quizá más fundamental que las otras, una guerra entre saberes cuya forma histórica es la guerra contra la subsistencia. ¿Sigo? Guerras, ¿perdón? Sí, guerras epistémicas. Detrás de los conflictos en torno a la repartición desigual de lo que aún se llama riqueza, hay una pugna despiadada entre dos tipos de saberes. Los primeros son empíricos, generalmente transmitidos de manera oral, locales y concretos. Los segundos son formalizados y hasta matematizados, conservados por escrito, desterritorializados y desmaterializados, de pretensión universal y abstractos. En la sociedad contemporánea, son los segundos los que dan prestigio y poder y hacen parecer inteligentes a quienes los detentan. Los primeros han sido tildados de arcaicos, despreciables, nacos y provincianos, o de retrógrados y obsoletos. Los segundos se catalogan como científicos. Los primeros son saberes de subsistencia que permiten vivir a partir de lo que nos dan el suelo, el cielo y las aguas. Los segundos son saberes económicos que permiten obtener de otros, frecuentemente muy lejanos, los elementos de nuestra subsistencia. Los primeros suponen capacidades únicas
apropiadas a un lugar, a una cultura, a un clima, autonomía. Los segundos prosperan donde el mundo parece haberse transformado en un desierto cultural, en un espacio sin fuegos ni lugares, abstracto. Son saberes heterónomos, falsamente universales, desarraigados de todo suelo, de toda materia, de toda carne. Son los que se enseñan en las universidades y las universidades transgénicas de los ricos, como dijo el comandante Tacho, y los que abren al éxito profesional, político, científico y social que buscan las élites. Los primeros son saberes de gente humilde que no ha roto del todo con su anclaje en una tradición local. He mencionado estos dos tipos de saberes en guerra en su orden de prioridad verdadero. Pero para que se reconozca esta prioridad esencial, se requiere de una inversión institucional radical. La economía formal, dominio de la escasez y de los saberes de segundo rango, heterónomos y desencarnados, debe ser contenida por los saberes de primer rango que permiten crear una cultura material y subsistir de ella. Lo que todavía llamamos economía, que es lo opuesto de lo que Aristóteles llamaba la administración de la propia casa o economía, debe ser contenida en los dos sentidos de la palabra, como dice Jean-Pierre Dupuy. En esta contención y en esta inversión deposito mis esperanzas terrenales. Final del texto. Pues esa última línea, ¿no? Donde Jan deposita sus esperanzas, no aparece en otras versiones y me parece bien importante porque por lo menos para mí se convirtió en una agenda de qué hacer y cómo hacer en política, en organización, ¿no? Y es cómo contener a esta racionalidad económica frenética, dañina, y cómo reivindicar, recuperar estos otros saberes que han sido excluidos, que han sido sometidos a una guerra de amplio espectro y constante, ¿no? Me gusta mucho cómo en el artículo Jan habla de un origen histórico de esta guerra contra la subsistencia, por lo menos en el continente americano, ¿no? Con el proceso de colonización. Entonces, incluso antes de que el capitalismo se llamara capitalismo, la economía desde la colonia le hacía guerra a la subsistencia, ¿no? Incluso antes de que habláramos de categorías como la extracción de plusvalía o la lucha de clases, lo dice Jan, existía ya esa guerra contra las subsistencias, ese descarte de los saberes encarnados en el lugar, que son tan diversos como la diversidad de lugares haya, ¿no? Entonces también me parece bien interesante cómo esta batalla epistémica, como esta guerra contra las subsistencias, adquiere una dimensión y una lógica distinta en cada territorio, en cada lugar, con las lógicas de cada lugar. Pero vamos a ver enfrentados, ¿no? A esta racionalidad económica que quiere extraer riqueza a gran velocidad, generando miseria, y pues el riesgo que corremos 12 años después de la publicación de este artículo, el riesgo que corremos de no apostar por estrategias políticas que nos permitan invertir el orden de preponderancia, ¿no? En la batalla epistémica entre la racionalidad económica y los saberes de subsistencia, y contener a esa economía que está matando nuestra viabilidad en el planeta, creo que los riesgos son cada vez más claros. Desde la ecología política, creo que los riesgos son muy claros. Creo que pues eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de los distintos pisos de la economía, este suelo que está negado, que en ecología política se llama la economía real, que son las relaciones metabólicas del planeta que hacen viable la obtención de recursos para satisfacer nuestras necesidades, pues bueno, es un área, es una economía no entendida como la racionalidad irracional, ¿no? Pero sí es una administración, un cuidado de la casa que está en la cancha de los saberes de subsistencia. Entonces, a mí como biólogo a punto de egresar, la lectura de este texto, leyéndola en clave de la sobrevivencia del planeta, me hizo mucho sentido y me permitió entender mucho más a profundidad el pensamiento de Jan y toda esa escuela, toda esa tradición que con Iván y otras amigas y amigos han ido ofreciendo en crítica de la modernidad.
Gracias, Bosque. Doctora Silvia Marcos, ¿qué le parece el cierre para esta primera etapa de Pues esta octava sesión? yo creo que con estas frases finales de Bosque, pues ya nos quedamos con eso, porque realmente con estas frases que él dice, nos quedamos con el no solo de este artículo, sino de todos los artículos que hemos estado comentando y que iremos a comentar de alguna manera, están tejidos con lo que acaba de señalar Bosque muy claramente, y están tejidos con la esperanza que tenemos, ¿verdad? O sea, la esperanza, ¿cuál es la esperanza? Pues la esperanza está construida en la contención y la inversión de los valores de la modernidad y de la economía moderna. Entonces, casi todo el trabajo que Jan hace es siempre volver, por eso yo siempre he dicho que dicen que es multitemático Jan, porque creen que porque habla de los transportes y luego habla de la economía y habla de la agricultura y creen que son muchos temas. No son muchos temas. En el fondo es dónde está la esperanza para la subsistencia, en dónde está la esperanza para el futuro del planeta. Y ahí está. Entonces es muy bonito en estas sesiones que hemos tenido, que ya hemos tenido 8, ir viendo cómo en cada una de ellas hay un pedacito de esta propuesta profunda que se esclarece, se desarrolla puntualmente y que nos va dando este pensamiento profundo filosófico de Jean Robert. Pensamiento encarnado. Muchísimas gracias, Bosque. Doctora Silvia, es un verdadero deleite ir profundizando en la obra de Jean Robert. Es tiempo de comenzar la tertulia y yo quisiera esta vez preguntar, hay demasiadas citas en este texto maravilloso que se cita, la de la teoría de lo sublime, que me quedé con ganas de saber más de ella, no conocía. Y entre las imágenes que me gustó mucho es la comparación del jarrón industrial comparado con el jarrón de cerámica, ¿no? Y cómo uno representa el sentido de la subsistencia relacionado con toda una cultura, con el arte, con el don, de lo que después se menciona, que eran artículos que generalmente se regalaban, se hacían para vincular a la comunidad, que estaba como los huipiles de Oaxaca, que tienen cada uno una historia, que lo tejían, que los saberes estaban en cada hilo, en cada color. Entonces, me deja resonando este texto de Jean Robert con un deseo de volver a la tierra, un deseo inmenso por volver a los saberes de la tierra y conectarme con ellos. Me doy cuenta de que en la medida que estamos alienados de la tierra, se da esta visión desencarnada del mundo, ¿no? Que es este lenguaje del capitalismo, este lenguaje televisivo que se menciona en el texto, que nos lo machacan en todas las universidades privadas. Yo, por ejemplo, que soy egresado del Tecnológico de Monterrey, me llega muy fuerte reconocer cuánto la apuesta por imponer un modelo de desarrollo, dejando a un lado los saberes de subsistencia, es un error que nos aleja pues de una sabiduría presente en todas las comunidades humanas. Entonces, bueno, dejo aquí esto, abro la tertulia. Gracias, Bosque, gracias, doctora, gracias, Jan. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién levanta la manita? Malige levantó la mano, ¿no? Hernando.
Sí, aquí quisiera acordar o recordar la parte del texto de Jan, donde nos enfatiza que es importante para que la propuesta de contener la economía, no dejarla seguir avanzando y que invada todo el espectro de relaciones sociales. Es ese párrafo donde, no sé si ustedes se acuerdan, él recurría a una cita antropológica de Marcel Mauss, que en realidad, digamos, la ejemplifica con esa nota bien interesante, curiosa, respecto a que en un bar X, después de haber bebido hasta muy tarde, el cumpa le decía a su compañero: ándele, compadre, no me desprecie esta última copita. Esa referencia a mí me hizo en algún otro momento, por supuesto, tratar de entender de qué estaba hablando, y ahí viene obviamente la explicación de Jan sobre la generosidad, en el sentido de que esta cuestión es algo muy natural en las culturas. La generosidad en el don, donde de pronto, digamos, uno quiere ser más generoso que el otro, y ahí, digamos, uno de pronto nunca termina de devolver el don que le está haciendo el otro. Y de pronto, esta cuestión de la exterioridad de la economía, a mí me parece que, si bien para nosotros que hemos tal vez ya pensado esto, o que hemos tenido experiencias de todo tipo en los márgenes de la economía, estoy pensando también en mi amiga aquí boliviana, Catherine Fernández, que tiene una actividad todo el tiempo relacionada con esa subsistencia autónoma de los campesinos, incluso los campesinos de las ciudades, donde seguramente está esa lógica del don más que esa lógica económica, que es la creación del valor. Inclusive en otro texto ya nos decía, primero es el desvalor, luego recién viene el valor, etcétera. Entonces, esa exterioridad es lo que de alguna manera seguramente es la clave para enfrentarse, para contener la economía. Y yo simplemente, déjenme terminar con esto. Yo, como he estudiado economía cuando era joven, me costó mucho desmarcarme de esa teoría económica hasta que leí justamente uno de los textos que cita Jan, es el de Karl Polanyi, La Gran Transformación. Y en ese texto aparecen todas estas críticas a los fundadores de la economía, y menciona, por supuesto, a Townsend, Bentham, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee a esos autores, recién un poco empieza a entender esa teoría económica, esos axiomas de la teoría económica, que a uno no lo dejaban pensar, no lo dejaban o no lo dejan ver. Seguramente hay muchos todavía que tienen esa teoría en su cabeza que les impide ver la realidad y de tocar fondo, ese suelo al que nos convoca Jan. Gracias. Gracias, Hernando. Elías. Gracias. Pues bueno, yo quería resaltar tres ideas que aparecen en el texto que se me hacen, además de fenomenales, muy, muy importantes. La primera, que es una frase que se me hace muy profunda y como para masticar una y otra vez, cuando dice en la página 4, lo que no puede cambiarse de fondo debe comprenderse, ¿no? O sea, yo siento que eso realmente aplica para esto y para muchísimas otras cosas en la vida, pero bueno, particularmente para estos fenómenos económicos y demás, ¿no? Es como, pero enmarcado justo con el segundo punto que quisiera recuperar, ¿no? Que al inicio del texto ya nos advierte que hay como dos vías, ¿no? Que esto que él llama esta crisis abre como dos posibilidades. Uno, pues que sería este esfuerzo de más de lo mismo,
¿no? O sea, como fortalecer las instituciones y mejorar el sistema de transporte, mejorar la democracia, mejorar esto que no se puede cambiar, ¿no? Justamente como va con esta conexión, ¿no? Esto que no se puede cambiar y que más bien es el llamado a comprender estos mecanismos para intentar salirse, ¿no? No para intentar como hacerlos más bellos o presentar una nueva versión que por hace rato decían ahora capitalismo verde, ahora no sé qué, ¿no? Etcétera. Y justo el tercer punto que quisiera recuperar es en torno justo al capitalismo y creo que es muy importante porque también el texto nos dice que muy en sintonía con el propio Iván Illich y toda esta tradición que digamos, o sea, como que clásicamente el gran enemigo ha sido el capitalismo y aquí nos pone que el capitalismo es como un rostro más de esta lógica económica, ¿no? Y que ahorita también nos decía Bosque, en tus palabras, Bosque, ¿no? Antes de que el capitalismo se llamara capitalismo, ya estaba esta lógica de la destrucción de los saberes de subsistencia a partir del colonialismo, ¿no? Y se me hace fundamental porque al final eso es muy de Ivan Illich, ¿no? Que justamente es lo que posibilitó en su momento una crítica al socialismo hegemónico, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Que era como la única vía y que no había, pues, o sea, que si uno era crítico era esa la vía, ¿no? Y no había otra. Y que ahora justamente permite ver el meollo del asunto en el principio de escasez, ¿no? En la lógica de la escasez, que por supuesto, como también dice Jan en un renglón después, eso es capitalista, o sea, siempre eso va a ser capitalista, pero está también presente en un montón de lógicas modernas, ¿no? El principio de escasez, independientemente si el gobierno en turno se llame capitalista o no, ¿no? Bueno, pues eso. Gracias. Gracias, Elías. Coti. Bien, pues, este texto me encantó porque me recordó y quisiera que alguien me sacara de dudas. Yo tuve un libro que se llama, de él, Jean Roth, que se llamaba La Crisis. Y tocaba todos estos temas, pero principalmente está resumido lo que ahorita estamos tocando sobre tocar fondo. Y el tocar fondo, una crisis es tocar fondo, pero es tocar tierra, hacer tierra, ¿no? Y ahí la primera pensamiento y reflexión fue, ¿quién toca tierra? ¿Cuál es la tierra de cada quien? ¿Cuál es el piso que cada individuo en el mundo contemporáneo? Porque si bien los filósofos europeos y algunos latinoamericanos están hablando de la posmodernidad, mientras algunos todavía siguen hablando, pero que sigue vigente. Por ejemplo, de lo de Polanyi, me sorprendió que es de 1944 la transformación, ¿sí? Que es un economista político. Parece ser que esas dos palabras plástico, como decía Perke, están muy vinculadas. ¿Qué quiero decir con esto de tocar piso para un profesional, para un economista o para un ama de casa, por ejemplo, que tiene que llevar a cabo la economía cotidiana de su casa, ¿sí? Y del ingreso que entra a esa casa por medio de la siembra o de la participación en un colectivo. Cuando estamos presenciando la eliminación de la posesión de la tierra en comunidad. México tiene, más concretamente Cuernavaca, sistemas ejidales, sistemas comuneros y sistemas urbanos, pero oh sorpresa, el sistema urbano está comprendido por muchas zonas ejidales y comuneras en la parte norte de Cuernavaca. Sin embargo, cuando hay una autoridad municipal, empiezan a haber estas comités de ciudadanos, porque ya somos ciudad, para integrar a los pueblos
a los 12 pueblos que rodean a Cuernavaca y forman parte del municipio. Y me ha tocado escuchar que hay que eliminar los establos, hay que eliminar ciertas áreas que ya no son productivas para el concepto de ciudad, ¿sí? Entonces, aquí estamos viviendo desde hace 50 años, los que hemos vivido 35 acá, un cambio de uso de la tierra, de la tenencia de la tierra. Y no nos vamos muy lejos hasta Tepoztlán, en donde la gente originaria vende sus tierras fértiles. Y no nada más venden sus tierras fértiles, sino que se van, yo diría, pervirtiendo, pero no sería una perversión, sino sería una necesidad de existir físicamente, no territorialmente, cuando ya no tienen territorio. Siempre he dicho qué importante es el ocupar territorio. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Y después viene toda esa filosofía alrededor de cuáles son las reglas, cuáles son las luchas y las guerras que se tendrán que hacer con los grandes poderes que no nada más son económicos, sino es una alianza entre el criterio de cuáles son las necesidades. Ok, eres pobre, pero te voy a ofrecer salir de la pobreza, te mando a estudiar o te mando al extranjero, o simple y sencillamente no perteneces a este modelo socioeconómico, entonces emigras. Las guerras actualmente son lo que está haciendo la gran transformación, creo yo, que la que hablaba Polanyi, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, las diferentes economías en el mundo, como son las europeas, por ejemplo, que se unieron, ya no era un solo estado el que tenía que juntarse para tener una moneda, ¿no? Ahora se está luchando por tener una sola moneda en América, ¿no? No sé si se va a llamar el amero, pero fuera de estas dos, porque también esos dos sistemas monetarios ya están en crisis. Entonces, ahora viene una situación de ya no va a haber más que ese trueque, ¿no? O volvemos a tener esa influencia en estos procesos, vamos a decir, de macroeconómicos, que no entendemos, porque las cifras son de veras incomprensibles, cuando hay necesidades básicas no cubiertas. Me refiero ya no tanto ni a transporte ni urbanización, simple y sencillamente el poder decidir dónde vas a vivir y que nadie te esté presionando porque tu tierra vale más si construyen ahí algo que si nada más siembras elotes. Aún nadie le va a interesar del sistema político que vamos a generar una economía justa para todos, ¿no? Cuando estamos viendo precisamente lo que de veras es precioso, no he visto a Jan tan claro cuando analiza los temas económicos políticos y se adelanta a la época, pero no le tocó vivir ahorita en el 2021. Estas crisis están haciendo comunidades de países, ¿no? Y entonces ahí estamos ahorita viviendo, nosotros en México, la famosa junta que todo tiene sus asegúnes, de buscar las necesidades que hacen común a los países latinoamericanos y del Caribe. Pero precisamente entre esa comunidad existen los que quieren seguir viviendo en ese sistema de crisis a costa de los otros. Los otros tienen que trabajar. Y el otro punto que toca este artículo es el trabajo. Y ahí entramos un poco en las utopías, ¿no? Curiosamente, las fundaciones dan dinero para que trabajes, ¿sí?
no, ellos no trabajan, ellos tienen mucho dinero, pero esperan recuperar, son inversionistas sociales. Entonces, yo me quedo un poco con lo de la crisis y sacar provecho de la crisis y el rodeo de producción. Esa imagen, esa metáfora de rodeo de producción es interesantísima para que alguien más la pueda extender. Y gracias, Coti. Por último, nada Rosa más. Margarita, tenemos que ser breves, Coti. Sí, nada más quiero citar dos cosas. El CIPRI del Estocolmo, en junio de este año, ¿sí? Están manteniendo las cuestiones de las armas nucleares como una forma de guerra, pero no emplearlas, sino como una amenaza, hablando de los miedos. Gracias. Gracias, Coti. Rosa Margarita. Yo tengo, pues más bien como una pregunta que creo que estaría lindo si alguien, ahora que decían que había acá economistas y banda que lo haya trabajado más, o sea, a mí me parece súper interesante y a guisa de lo que decía Héctor al inicio, como una visión descarnada del mundo y cómo plantea esta idea de la exterioridad, cómo se presentan discursos que van construyendo esta idea de la exterioridad en general, de las posibilidades de subsistencia, y pensaba que es como es un posicionamiento que radicaliza para mí en los trabajos de Marx cuando Marx habla sobre la enajenación y cómo la enajenación es este proceso de fractura que significa, está posibilitado por procesos históricos de despojo, pero que al mismo tiempo significa el no reconocimiento y el extrañamiento, y es esta separación. Pensaba que está muy bueno, estaría muy bueno hacer como un paralelismo con la idea de cómo esto significa un proceso de descarnamiento del mundo, ¿no? Creo que por ahí habría una ruta interesante y que al mismo tiempo como que me da la impresión de que es una crítica, o sea, la estoy siguiendo así. Si fuera una crítica de la enajenación la que está haciendo Jean Robert, sería una crítica como, me parece que casi más sutil, porque está como mirando todos los efectos de las fracturas, de las posibilidades de la subsistencia, justo por este movimiento que hace, no pensemos a la economía, sino pensemos cómo esto ha desarticulado, desmontado, desencarnado las posibilidades de pensar los procesos de las prácticas de subsistencia, y no sé, a mí como que se me antoja que por ahí habría una ruta interesante para desmontar la teoría, muchas de los principios de la teoría económica, incluso, y no sé, leyendo ahora los cronófagos, como pensaba, wow, hay una línea de discusión muy fuerte con Marx que me parece que no es que sea contraria, sino que es como muy sutil, que estaría bueno que alguien haga. Y bueno, nada, o sea, yo creo que también habría que entrarle a esta construcción genealógica del principio de escasez, ¿no? Cómo va emergiendo y cómo está inscrita en un proceso de despojo. Creo que por ahí habría, no sé, como que hay rutas. Y la última cosa que me sigue volando la cabeza de Jean Robert es esta recuperación que siempre hace del lenguaje, ¿no? O sea, como habíamos leído en una de las sesiones, que dice, bueno, voy a hablar sobre el caminar porque todavía no está atrapado por el lenguaje, ¿no? Por este lenguaje como esterilizado. Y ahora otra vez vuelve a hablar sobre la posibilidad de hacer un lenguaje que sí esté territorializado, o sea, que esté ahí en el territorio, en la tierrita, y creo que está, no sé, como que son ideas ahora que pienso que estaría bueno que alguien comente con más claridad. Gracias, Rosa María. Patricia Gutiérrez. Sí, voy a ser breve. Es un tema, bueno, veía yo que este texto de Jean es del 2009, ya tiene más de 10 años. Evidentemente hay pensamientos que nos ayudan a pensar, pero que también tienen que actualizarse. Y por razones ajenas a mi voluntad, porque yo no soy economista ni me interesan los numeritos, ni me interesa la economía, pero por razones del destino, porque me robaron sufrí un fraude en Santander, heme aquí liderando un movimiento de defraudados en Santander, y veo
liderando un movimiento que yo trato de que vaya más allá de los intereses de cada quien. Es más, a mí ya me devolvieron ese dinero después de 6 años. Ese movimiento lleva 1 año y son 2,000 personas y son gente que no sabe luchar, que no sabe de lucha social. Y me doy cuenta que la gente tampoco le presta atención a este movimiento. Creo que muchos piensan que es un movimiento de gente individual y sin embargo es aterrador, y aquí lo ligo con el texto de Jean, es aterrador porque es un sistema y es un sistema en el que nos están obligando a entrar y es un sistema al que están obligando a entrar a gente muy vulnerable y que tiene que ver con estos pequeños campesinos, a esta gente que no sabe casi ni leer ni escribir y que tiene estos saberes tradicionales y a los que se les está obligando a depender de un sistema que los va a expropiar de sus propios conocimientos, porque del trueque antiguo de bienes que se pasó después al dinero, ahora ya va a ser pasar a fuerzas a través del banco, porque todo el sistema te está obligando a hacerlo, porque tienes que pasar a través de él, porque ahí te pagan, porque tienes que demostrar que recibiste cierta cantidad y que pagaste cierta cantidad, porque tienes que determinar que el SAT te tiene que cobrar impuestos. Es decir, es aterrador el sistema financiero al que nos están obligando a entrar y que aparte es hiper frágil. Yo veo a muchas personas mayores, independientemente de que aparte de que nos privan de nuestra capacidad de tener una autonomía financiera y de decir, tengo mi dinero bajo el colchón, no, porque tienes que probar de dónde viene ese dinero y tienes que probar quién te lo pagó y tienes que probar que pagaste tus impuestos, ajá, y al rato no vas a tener ese dinero bajo el colchón, ajá, porque no lo puedes tener, porque tiene que pasar a través de un banco, sea el Banco del Bienestar o como sea, ¿sí? Pero además, esa gente que tiene sus saberes tradicionales es la más susceptible a ser defraudada. Y perdón que lo diga aquí, pero es tristísimo ver cómo gente que es apenas alfabetizada tiene que de repente entrar en sistemas de todo tipo, desde el alfabeto hasta la alfabetización de tipo de máquinas, de sistemas de procesamiento de datos para poder manejar su economía. Es aterrador la manera en que están expropiándonos nuestra propia capacidad de administrar nuestros bienes y nuestros ingresos. Y nadie parece darse cuenta de lo aterrador de este hecho. Parece ser que nuestra lucha, yo ya estoy a punto de abandonarla, llevo 1 año, estoy agotada, nadie de los medios nos quiere hacer caso. ¿Por qué? Porque Santander es un banco muy poderoso y seguramente nadie quiere meterse con él. Y aparte de eso, no hay manera, porque la gente, cualquiera, dice, pues ese es un problema de particulares. Pero no, hay un problema gravísimo detrás. Detrás está la manera de nuestra autonomía ante los bancos. Gracias, Patricia, muy buena aportación. Vamos a darle la palabra a Bosque para continuar nuestro diálogo. Gracias, Jesús. Súper rápido y haciendo eco de la pregunta de Margarita, voy a hacer un acto. Te voy a pasar a Jan, un correo que le escribí a Jan en 2010 preguntándole sobre la gran transformación de Polanyi, ¿no? Entonces me dice, querido, hola Bosque, todo lo que me cuentas parece venir directamente de la gran transformación de Karl Polanyi. Es uno de los grandes libros del siglo XX, publicado por primera vez en 1944. Te podría contar más, pero por el momento trataré de contestar tu pregunta.
En un momento, efectivamente, Polanyi habla de los satanic mills, esos molinos que desagregan, que desencarnan a la sociedad y a la cultura. Mediante un giro que hubiera que precisar, los asocia a tres grandes mercados de la sociedad industrial que son el mercado de dinero, el mercado de la tierra, el mercado del trabajo. Dinero, tierra y trabajo tienen algo en común en la modernidad, son mercancías ficticias. Y ahí Polanyi vuelve a la definición marxista. Una mercancía es un valor de uso producido para la venta en el mercado. Un valor de uso arrancado al dominio vernáculo para ser transformado en valor de cambio, pero producido. El dinero es en el fondo la trama de relaciones de poder. La tierra es la naturaleza. El trabajo es tu cuerpo. Los tres son valores de uso, pero no han sido producidos. Por ello, son mercancías ficticias. Sin embargo, sus mercados no son solo muy reales, sino que son los pilares de la economía industrial capitalista. Esa fue una respuesta que me envió Jan a una pregunta sobre esos escalones al infierno de la modernidad, ¿no? Esos tres mercados. Da para que armemos luego un seminario de la gran transformación desde la óptica de Jean Robert, porque sí se articulan ahí muchas claves de cómo podemos sobrevivirle a esto que, si bien es ficticio, es muy real en su lógica opresiva. Muchas gracias, Bosque. Disculpen que a veces tenga que acotar las participaciones. Me parece que Marco Turra quiere desde hace tiempo hablar. Hola, buenas noches a todos. Sí, es fantástico porque yo escuché justo un día de una lectura de Ivan Illich ahí en Cuernavaca, en la biblioteca, un ataque a un economista que había estado presente, y sí fue fantástico. Y ahora leer los datos, tenerlo todo escrito, porque no podemos pedir que resuelvan los problemas económicos los economistas modernos. O sea, aquí Jean Robert lo ha descrito perfectamente. Es inútil pedir a un economista que no se ayude ahora. O no solamente inútil, el error peor que podemos hacer. Y entonces esto tiene que ser claro. Sobre todo mando un mensaje a Patricia que no demuerda. Tenemos que luchar porque es vida o muerte, es libertad o esclavitud. Libertad o esclavitud. Entonces los pocos que estamos en contra del dinero, porque si también llamarlo capitalismo, hay que entender que esto capitalismo es del capital. Porque cuando decimos la crisis del capitalismo, estamos pensando que, entonces el socialismo, el comunismo son mejores. No, hay que ser bien claro. El capital es lo mismo en una economía, en una política comunista y socialista. Ivan Illich lo aclaró bien. El sistema industrial es lo mismo. Derecha e izquierda son iguales. Esto es un aspecto clave que tenemos que entender. Derecha e izquierda al final son iguales porque santifican la moneda, que ya de valor de uso no tiene, solo valor de cambio. Y si entonces todo esto es poder de la moneda, es el valor de cambio, hay que ponerse de acuerdo en dar este mágico valor de cambio a otras cosas. Y hay que dar un comunitario valor de cambio, que todos sepamos que otro objeto, yo sugiero que sea obra de arte, de papel, grabados, tenga un comunitario valor de cambio, de manera que lo aceptamos para darlo a otras personas. Entonces yo ahí difiero, digamos, con Jean, o sea, yo soy más esperanzoso, o sea, que él dice, la economía es una tampoco podemos afirmar, como lo hacen cierta política contestataria, que la economía es una máquina manipulada en la sombra de unos seres malvados, y que, deshaciéndose de ellos, haremos otra vez que se ponga a nuestra disposición. Yo sí, al contrario, tengo esperanza, porque si logramos ser dueño o cambiar el funcionamiento del medio económico, o sea, de la moneda, que es el objeto que usamos como una unidad de valor, facilitador del trueque, del intercambio, forma de pago de impuesto, reserva de valor, en medio de retribución. ¿Entienden estas 5 funciones? La estamos delegando, es un monopolio privado.
Y es un monopolio privado carísimo, usurero. Y que luego han logrado transformar su deuda, porque antes tenían un respaldo en oro. El Banco de México pagaba a la vista al portador la cantidad en oro. Entonces la sociedad anónima Banco de México. Entonces los banqueros, dueños del banco, han logrado pasar de deudores a acreedores. Entonces me parece una gran posibilidad pasar otra vez a ser nosotros acreedores, eliminando estos parásitos, porque no aportan nada. Ok, aportan un servicio mediático, de telecomunicación, un sistema de crédito computerizado que funciona en todo el mundo, pero lo podemos replicar. Entonces, por eso la esperanza, hay esperanza si logramos decidir otro objeto con valor de cambio. Entonces, aquí yo tengo el plan ECAM, ya que es una propuesta del dinero artístico. Lo dejo, si no puedo, hablo mucho. Chao. Gracias, Marco. Fernando. Hola, gracias, buenas noches. Disfruto mucho los textos y yo siempre cuando los escucho quiero compartir en este caso ahorita la vivencia que tengo, en qué lugar yo ocupo en esa vorágine y en esos torbechinos. Yo, mi padre era de Yucatán, mi mamá de Michoacán, los dos de campo. Se encontraron en el Distrito Federal buscando pues un progreso X, una mejor vida. Y pues acá vivimos en la ciudad y uno desde chico intuye que hay algo que no está bien. Y yo, para resumir, nunca quise vivir en la ciudad. Siempre tenía yo deseos de salirme y lo más cerca que encontré fue aquí en Cuernavaca. Busqué en otros lugares, pero bueno, llegué acá a Cuernavaca. Y la vivencia que yo con respecto al texto que vimos es la siguiente. Compré un terreno de bienes comunales y lo estuve pagando poco a poco y cada vez que iba a la casa, de la persona que me vendió el terreno, que era un muchacho, un joven, estaba ahí su mamá y su mamá se me quedaba viendo de pies a cabeza a veces y la mamá veía a su hijo y dice, ¿por qué mi hijo no quiere su tierra? Ya la está vendiendo. Yo creo que pasa ese cambio tan terrible que hay hijos que no quieren vivir en la subsistencia, quieren tener el dinero y entonces me vendió a mí la tierra. Y tengo ahorita un terreno en el que tengo mis árboles de limón, de naranja. Tengo esta crisis que hubo hace poco relativamente de que el limón subió a más de 40 pesos el kilo. Yo no la tuve, yo aquí tenía mis árboles y cortaba aquí el limón. Y es cuando se da uno cuenta de esa maravilla. Es una pequeña muestra, pero fue suficientemente clara con respecto a la conexión de este texto, que lo bueno sería buscar esa posibilidad de tener un mínimo y amoldarse a ese mínimo y que la riqueza sea más espiritual. Y, de lo mínimo material sacar la mayor riqueza espiritual. Y es un poco lo que hacía Mozart. Mozart en su música, con poquitas notas, las exprimía de tal manera y las colocaba de tal forma que sacaba una riqueza tremenda. Es impresionante. Yo como músico también conecto todas esas cosas y digo, también hay en música, en el arte, gente que cree que por meter muchas cosas en su obra, ya va a ser una obra mucho más monumental y valiosa. Está bien, o sea, es un intento, pero no necesariamente. Entonces, bueno, quería dejar nada más esta vivencia porque estos textos yo siempre los conecto con cómo yo he vivido. Pues gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere comentar o quiere retomar algún punto? Margarita, Paulino, Hernando, adelante. Sí, yo de algún modo
me siento interpelado por lo que ha dicho Patricia. En realidad, podemos ser muy esperanzados de que lo que todavía subsiste nos ayude a subsistir nosotros en los márgenes como el que nos cuenta tan vívidamente Fernando, o en otras circunstancias. Por ejemplo, ya les mencionaba la actividad de Catherine, que trabaja con productores, campesinos del área urbana, pero además con comunidades rurales, haciendo todo un intercambio de saberes, y me imagino una buena parte de esos son saberes de subsistencia. Y sin embargo, una otra parte de nuestra existencia está relacionada con nuestro intercambio o nuestra interacción con los sistemas. Y uno de ellos, lo que contaba Patricia, es justamente el sistema financiero. Así como ella, yo tengo unas amigas que igual estuvieron años, no sé si hasta una década, digamos, peleando contra un banco poderoso aquí en La Paz. Y de pronto ellas, creo que una pareja de amigas que perdió hasta su casa o su departamento a manos del banco. En algún momento era tan dura la pelea que ellas entablaron contra este banco todopoderoso, al cual nadie quiere, digamos, pelearse con ese banco, que llegó en un momento, a un momento de crisis que seguramente le deprimió mucho el asunto, etcétera, y aparentemente hizo un intento de suicidio. Y no sabemos, porque yo no he logrado hablar con ella después, si fue una teatralización como parte de una estrategia, digamos, más política, o si efectivamente llegó a una situación, un estado de ánimo tal que él simplemente ya quería tirar la toalla, como decimos. Pero es una realidad que no escapamos. Me imagino que todos nosotros aquí, por un lado, tenemos la esperanza de que podamos salir adelante haciendo relación entre lo que podríamos llamar el ámbito de la subsistencia con nuestra propia vida. Y por el otro lado, una buena parte de nuestra existencia es lidiar con estos sistemas, el financiero, el impositivo. Aquí el sistema impositivo, los impuestos son una máquina de esquilmar a la gente impresionante. U otros sistemas, me imagino que habrán papás de niños chiquitos que todavía tienen que lidiar con el sistema educativo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra realidad y mucho más, me imagino, en esta situación de pandemia en que hay tantas crisis mezcladas, económica, etcétera. Gracias. Gracias, Hernando. Paulino. Buenas noches. Saludos a todos, a todas. No se oye. Pues, varias reflexiones. No te oyes, Paulino. No sé si puedes acercarte un poco más a tu micrófono. ¿Ya se escucha mejor o no se escucha nada? Un poquito más. A ver, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Bueno. Ahora te escuchas muchísimo. Y ahora ahí. Bueno, voy a hacer el esfuerzo. A ver qué pasa. Si no me dicen y paro. Lo que... ¿Puedes subirle un poquito más? Qué extraño. A ver. Listo. Bien. Bueno,
No, decía que lo que se está comentando y las conversaciones paralelas también en el chat me traen muchas reflexiones desde el mismo texto de Jan. Me parece muy interesante. Mientras leía el texto de Jan en días pasados y ahora, no deja de venir a mi cabeza un suceso que está ocurriendo ahora hoy en día, en estas semanas, que es el intento del Poder Legislativo en México por controlar la medicina tradicional, ¿no? Y me parece que queda perfecto con lo que estamos hoy hablando, a partir del texto de Jan, y que Jan mismo, digamos que está adelantando algo que está ocurriendo ahora, que es esto del control de la medicina tradicional, porque embona perfectamente la dimensión, la esfera de la economía y la esfera de la medicina, que es con lo que empieza el propio texto Jan, ¿no? De la mano de Illich. Entonces me llamó mucho la atención porque justo este control de las parteras y de la medicina tradicional embona la intención creciente del control clínico del saber de subsistencia, porque la medicina tradicional es el equilibrio del ser humano a través de los recursos que la propia subsistencia le brinda, porque la medicina tradicional es ese saber adecuado a su lugar y en la proporción con el medio y las personas y sus sociedades, ¿no? Y al mismo tiempo es la intención del mercado por dominar y controlar esa vertiente que ha permitido una resistencia tan grande de las sociedades que hoy vivimos en México frente al dominio de la medicina, de la industria de la salud, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se han venido comentando, me parece que entran dentro de esto que está ocurriendo hoy en día en México, porque justamente creo que cuando ya nos habla de la crítica a la medicina desde la epistemología médica y a la crítica de la economía desde la epistemología de la economía, pues es justamente en esta lucha que me parece que hay gente que se está organizando frente a este intento de reforma legislativa, que es lo que se está poniendo en juego. Es decir, es esto que Jan habla es un enfrentamiento entre dos lógicas. Es la lógica de la industria de la salud frente a la lógica de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, pues quería poner este ejemplo, que no es un ejemplo, sino es como esta situación concreta que estamos enfrentando hoy en día, para aterrizar lo que nos habla aquí Jan, cuando él, de la mano de Paul Angie, nos trae el tema de cómo la economía primero genera la escasez para después asignar el valor. Es justamente, por decir algo, cómo esta reforma lo que está buscando es controlar semillas, sembradíos, formas de legitimación fiscal e institucional sobre quién sabe, qué es lo que sabe, cómo lo sabe y cómo puede ser sancionado, de manera que un valor genérico en el mercado para poder controlar este tipo de saber al mismo tiempo que lo expropian. Entonces, pues me parece muy importante, y que justamente aquí podemos también ver esto a lo que Jan nos está llamando con lo que abre y con lo que cierra el texto, que es este llamado a controlar, a contener, a poner un límite a lo que hoy conocemos como economía. Y esto es interesante porque Jan, conocedor
peatón de los pueblos, no niega los intercambios. Incluso, más bien, desde esto que él llama la exterioridad de la economía, él siempre fue muy claro y nos lo pone en el texto, cómo los intercambios van más allá del intercambio monetario o el intercambio mercantil. Lo excede, pero también lo incluye en cierta medida, lo contiene. Y cómo en los pueblos hay una economía mercantil del sustento, donde el orfebre, el campesino, el artesano, el huertero, aquel que hace el copal para las fiestas, aquel que hace las velas para los rezos, los vende, los ofrece como una mercancía, pero una mercancía que es más valor de uso que mercancía, porque está contenido justamente en el horizonte de generar el sustento de aquel que está ofreciendo su saber materializado en estos objetos, ¿no? Todavía no es en realidad el objeto, el fetiche mediante el cual buscamos el dinero, ¿no? Entonces, pues nada, esta noticia que me viene girando desde hace unos 15 días, de pronto me cayó al centavo con la lectura de hoy y con la reflexión que estamos compartiendo en este momento, y pues la quería igual compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Paulino. Bueno, pues, Bosque, no sé si quieras cerrar. No sé si yo ya no lo veo a Bosque. ¿O sí? Sí, Bosque. Aquí estoy. No, pues, encantado de que hayamos compartido, saboreado este texto. Vale la pena retomarlo con sus 12 años de edad. Yo creo que vale la pena seguirlo difundiendo, actualizarlo, y pues que sigamos. Y ya está ahí la provocación de entrarle a Polanyi con ojos de Jan. Gracias, Bosque. Doctora Silvia Marcos. No, yo pues ya me parece muy rica la discusión que cada uno ha aportado. Siento que el trabajo de Jan, como acaba de decir Bosque, pues es totalmente vigente hoy, o como lo dijo Paulino, como lo dijo Elías, o como lo dijo Rosa Margarita, o todos los que hablaron, pues se ve que es un pensamiento que sigue vigente y que hay mucho que aprender de él, ¿verdad? Y entonces, pues los convido para que no dejen de participar cada vez que nos reunamos, porque estos aportes que todos traen enriquecen mucho la trayectoria y la obra de Jan Robert. Muchas gracias, queridos compañeros. Pues damos por finalizada la octava sesión del seminario. Gracias a todos por su participación, su presencia, su amistad, su diálogo. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Pues un saludo a la distancia. Un saludo. Un abrazo. Catherine, por ahí Catherine mandó un mensajito último. Qué gusto, que te vaya muy bien con tu presentación. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Descansen, chao. Descansen, abrazo. Buenas noches, descansen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.